pasado salió el secretario de la Función Pública, don Virgilio Andrade, a exponer el resultado de una larga investigación de 6 meses, según reportó, que exonera, para decirlo de entrada sintéticamente, exonera al presidente de la República, a su esposa Angélica Rivera y al secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, de haber incurrido en la falta o delito de conflicto de intereses. Es un poco larga la investigación, entrevistaron a 111 personas, según entiendo, y pues es un expediente de más de 1000 páginas que sería muy difícil sintetizar, pero tratando de plantear algo muy puntual. La exoneración, jurídicamente hablando, porque él se refiere solamente a lo jurídico, lo político se lo deja a los políticos, porque él no es un político, según te decía hoy en el programa, mi querido Leonardo. Jurídicamente dice que no hay conflicto de interés porque cuando se compraron estas casas, dando las fechas, tanto la de Videgaray como la de la señora Angélica Rivera, todavía no tenían sus puestos actuales de secretario de Hacienda, presidente de la República, y ellos, aún teniendo ya los puestos después, aunque el pacto se hubiera hecho antes, no tienen facultades legales para otorgar contratos al contratista que está inodado, digo yo, en términos penales. Inodado es el que está comprometido con algún delito en términos jurídicos. Y estas son las razones básicas que ofrece, con 1000 páginas por detrás que forran este enorme... pero esto no se lo ha tragado la población. La población sigue diciendo que fue una mala decisión, que fue un conflicto de intereses, porque nadie se chupa el dedo en este país pensando que el presidente de la República no puede recomendar el otorgamiento de contratos. Y menos en un país en el cual hasta el parte meteorológico se emite diciendo por instrucciones del presidente de la República, les anunciamos que hoy habrá lluvias. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es prácticamente? Sí, resulta increíble, yo creo que las 1000 páginas nos las podemos ahorrar prácticamente todos, porque de la versión gubernamental, cuando se hace público el escándalo de las 2 casas, a lo que dijo Virgilio Andrade el viernes, no hay absolutamente ningún elemento nuevo, simplemente se ratifica que conforme a la ley mexicana esto no procede. Y creo que el gobierno, retomando la expresión de un corresponsal de The Economist, no entiende que no entiende, es decir, no vio la dimensión de la crisis que tenía y no vio la posibilidad de utilizar efectivamente ese entorno negativo para cambiar. Dicen que una buena estrategia en la vida es ceder. Ceder te permite ganar credibilidad y hacer ciertas cosas. En este caso dijeron exactamente la misma versión, la prueba el secretario de la Función Pública, con lo cual ni le dan prestigio a la Secretaría, queda absolutamente, digamos, reventada en términos de opinión pública nacional, ni conceden absolutamente nada a la opinión pública internacional. Desde que el The Economist dijo eso, hasta un artículo del FT, del Financial Times, la semana pasada, comparando Brasil y México, dice, Brasil entiende que tiene un problema grave y está reaccionando a la altura del problema que tiene. La respuesta que México manda es: señores, tengo un problema, no voy a hacer absolutamente nada. Y repitieron, con esto termino, el argumento para mí falaz de que solamente son 33 contratos. Esa es de todas las expresiones la que me resulta peor, que es algo así como si un homicida dijera, yo solo he matado a 12 personas, hay 120 millones de mexicanos, por tanto no me pueden procesar. El número es absolutamente irrisorio. En suma, creo que pierde ante la opinión nacional e internacional una gran oportunidad de enmendar. Pierden y repiten el mismo error. Si esto lo hubiesen hecho hace 6 meses, hubieran dicho esto, que no hacía falta, como está claro, 6 meses, ni 111 entrevistas, ni 1000 fojas de investigación, lo hubieran dicho en ese momento. O sea, no tenían que habernos hecho perder 6 meses. No digo con la esperanza de que saliera algo, porque nadie teníamos esa esperanza. Además, me parece que teniendo un equipo jurídico tan importante, estando la Consejería Jurídica dentro de Los Pinos, se les podía haber ocurrido, incluso aunque no nos los tragáramos, algo un poquito más sofisticado, ¿sí?, que el vil engaño que nos hacen a la población. Y quiero decir 2 cosas. Muchos columnistas aparecen entre ayer y hoy diciendo que no existe
la falta de conflicto de interés. Sí existe. Está en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, es el artículo 8, para quien lo quiera revisar, y está relativamente bien precisado, relativamente. No está claro qué pena amerita, porque no es una de las 13 que están en el Código Penal de los actos de corrupción, pero sí está allí. Eso número uno. Y segundo, para cualquiera que se ponga, no digas a estudiar, a pensar un poquito, el conflicto de interés no tiene que actualizarse, o sea, no tiene que ocurrir. Hay conflicto de interés cuando un funcionario público, ¿sí?, se va a ver en la ocasión de tener que decidir ciertas cosas y se puede presumir que las va a decidir en un sentido porque tiene un interés personal de él o de su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a ejemplificar con una cosa de la Cámara de Diputados. Hoy en día, uno de los integrantes, presidente entonces de la Cámara de la Comisión de Transporte, es a la vez dueño y consejero de empresas transportistas. Eso se llama aquí y en cualquier lugar conflicto de interés. Probablemente el señor, lo que es más, no probablemente, el señor no tuvo que decidir nada en ese sentido, pero no tenía que haber sido integrante de la Comisión de Transporte porque podía incurrir. Lo mismo ha pasado en la Suprema Corte cuando se tienen que separar del caso que tienen que juzgar. Entonces, sí ocurre. Entonces, ¿qué nos revela esto de este dictamen del secretario Virgilio Andrade? Uno, sí, que la ley está mal precisada, pero dos, pues la poca vergüenza que tenemos en México para poder tratar los problemas de corrupción y los problemas de conflicto de interés. Eso es lo que me refleja, no nada más la debilidad de la ley y de las instituciones. Disiento cuando dices que la poca vergüenza que tenemos. Ese tenemos no nos debe de incluir a nosotros. Es un plural excesivo. Sí, que se tienen en algunos puntos. Alguien, un editorialista, ahorita se me va el nombre, en el Universal, dijo, bueno, pues buscaron donde sabían de antemano que no iban a encontrar nada. Ahí está resumido todo. Se usa una ley que se sabe que no va a dar ningún resultado porque la ley solamente prevé dos momentos. Uno, que el funcionario federal, nada más funcionario federal, intervenga y se beneficie. La ley sí dice exactamente cómo. Es el párrafo que, la familia, que lo define, está bien hecho, es un párrafito pequeño. O que ordene de instrucciones de que el contratista, con quien se firma el contrato, se beneficie de manera indebida. No hay nada, eso lo sabíamos desde el primer día. La Casa Blanca se hizo el contrato en febrero de 2012, cuando Peña Nieto era un ciudadano como nosotros. Nada más que era el ciudadano candidato del partido que ya las encuestas decían que tenía enormes posibilidades de ganar, pero eso no entra. ¿Y venía a ser gobernador? Ese es el otro punto. La otra es que se le pregunta a 111 funcionarios, a algunos se les preguntó verbalmente, a otras por escrito. Oiga, ¿a usted alguna vez alguien le sugirió que beneficiara a usted al contratista? Y ellos dijeron no. Ah, bueno, entonces ya está. Ellos dijeron que no, los otros no eran funcionarios cuando se hizo este contrato, entonces ¿de qué le buscan? Pero 6 meses para hacer esto es realmente absurdo. Otro puntillo. El viernes el presidente se disculpa. ¿Para qué? ¿Pero para qué se disculpa? Si no hay nada, no hay ningún delito, entonces es una disculpa muy extraña. Es decirnos, ciudadanos mexicanos, les pido disculpas porque no cometí ningún delito. En esta circunstancia, quienes deberíamos de disculparnos somos nosotros, los comentaristas que verbalmente o por escrito en algún momento tomamos el tema de la Casa Blanca como un tema de importancia y que era un indicador de un conflicto de intereses. Ya nos dijo el señor Andrade, no tenían ninguna posibilidad de hacer realidad su sospecha. Entonces, implícitamente somos nosotros los que debemos de pedirle
disculpas al presidente por se nos pasó por la mente la existencia de esta situación en un país en que su historia pues nos permite decir que los funcionarios no cometen estos delitos. Y la otra parte, el documento de Andrade no trata todos los contratos de IGA, algunos de los más importantes no los averiguó y desde luego no averiguó el momento en que se hizo la relación, que es la gubernatura en el Estado de México, un estado en donde tenemos al personaje que dijo que un político pobre es un pobre político. Bien, yo quisiera regresar para puntualizar un poco más hacia el Estado de México y su gobernador, que le entregó, en su administración se entregaron a IGA una serie de contratos importantes, no tan importantes como los que le va a entregar la Administración Pública Federal cuando don Enrique Peña Nieto es presidente. Menos importantes, claro, a nivel de escala del gobierno del Estado de México, que siendo el estado más rico del país, el más importante, el más poblado, pues otorgó una serie de contratos que tuvieron, ese es el supuesto del conflicto de interés, que tuvieron una relación con las contraprestaciones. El conflicto de interés consiste, el conflicto de interés es una figura muy importante en que lo jurídico deja cruzados a lo económico y lo político, es decir, por el poder político que tú tienes, me vas a otorgar prestaciones en el orden económico, bienes. Es lo que está siempre detrás de los conflictos de interés, que se utiliza el poder que se tiene, las capacidades, las funciones, las atribuciones que el político tiene ya como gobernante para otorgar privilegiadamente a una persona algún tipo de prestación, por eso se llama privilegio, ¿no? Privilegiadamente. Esto ocurrió ya en el gobierno de Peña Nieto. El señor Videgaray era además el jefe de las finanzas del Estado de México. Después fue el jefe de campaña del presidente Peña Nieto. Todo esto se fraguó durante la casa de Videgaray antes. Y jefe de la transición. Era el jefe de la transición. Sí, pero bueno, digamos que esos temas no fueron tomados en nada por don Virgilio Andrade. Tal vez porque dice, a mí lo que me corresponde es lo federal, no lo estatal. Eso dijo. También sí. lo dijo. Sí, digo, por eso supongo que lo dice. Jurídicamente se está deslindando, como si los conflictos de interés pudieran no ser federales, que lo son, solo están en la ley que mencionaba María Amparo, en la ley de servidores públicos, que es federal. A mí lo que me resulta increíble desde un punto de vista práctico y político es porque ciertamente si la credibilidad en las leyes, en la función pública es tan baja y tienes encuestas, yo entiendo que los presidentes no tienen por qué gobernar basándose en encuestas, ya hemos visto que no siempre da buenos resultados, pero hay ciertos elementos hay ciertos momentos en los cuales es ineludible palpar la sensibilidad de la opinión pública. ¿Y se acuerdan los porcentajes de compatriotas que decían que la casa del presidente y la casa de Videgaray habían sido compradas indebidamente? El 80%. Recuerdo que Buendía me explicaba, que es un gran experto en estos temas, cuando el Tribunal de la Opinión Pública en un 80% te dice que tú hiciste algo indebido, tienes un problema muy serio en tu vida, y no intentaron ni con el pétalo de una hoja de decir, oye, vamos a tratar de una foja. Vamos a tratar de darles la razón en algo, de decir, el secretario de la Función Pública sugiere que el secretario de Hacienda venda su casa o haga una... No, vamos, ni siquiera buscaron un milímetro para decir, ganemos algo de credibilidad. La versión fue, señores, se los dijimos hace 6 meses después, con todos los entrevistados, es la misma versión. Bien, pero es un tema que vamos a seguir tocando. Se nos ha acabado el tiempo de este bloque. Volvemos con otro muy interesante en un par de minutos.
Bueno, y en el bloque anterior decía Lorenzo Meyer, recordaba que el presidente el viernes pidió disculpas, una disculpa pública por un delito que no cometió, pero hizo una locución hablando de la confianza y decía, sé que la confianza en México está sumamente debilitada e invitaba a que con hechos se reactivara. Tengo la impresión, bueno, ya lo platicábamos, que la función pública no ayudó mucho a renovar la confianza, pero hay datos hoy que creo que son muy preocupantes. Una encuesta que publica Ulises Beltrán en Excelsior, en donde pues literalmente todo, primero analiza la economía. La mayor parte de los mexicanos, 90%, está inconforme y no le ha ido bien en este periodo, en este último año. Y cuando se analizan los distintos campos de acción gubernamental, salvo la construcción de puentes y carreteras, en donde hay un acuerdo superior a la mitad, el resto de las cuestiones que tienen que ver con la acción gubernamental, hablo desde educación pública, hablo de servicios de salud, hasta política, lo que ustedes puedan imaginar, están reprobados. Y hay desde los que tienen una reprobación en torno al 50 y tantos %, es decir, casi 6 de cada 10 mexicanos, hasta los sonoramente reprobados. ¿Y cuáles son los dos temas en los que sale más sonoramente reprobado este gobierno? Economía, control de precios, o sea, digamos, la canasta económica, y por el otro lado el combate a la corrupción. Está peor incluso que los temas de seguridad pública. Por tanto, si uno ve ciertamente el catálogo de materias de acción gubernamental, la aprobación gubernamental es bajísima y en consecuencia la confianza en que este equipo gubernamental puede sacar adelante este país, de acuerdo con los números que hoy publica Ulises Beltrán, es preocupantemente baja. Muy Sí, baja. Adelante. Las damas primero, por Muchas favor. gracias, caballero. Decías tú, Leonardo, que Virgilio poco ayudó, el informe de Virgilio, pues poco ayudó a la confianza. Poco se ayuda también el presidente Peña Nieto a sí mismo. Corresponde, hasta donde yo sé, corresponde únicamente al titular del Ejecutivo, ¿sí? Mantener, remover y nombrar libremente, salvo al procurador, libremente a su equipo. Uno no se explica todavía. Yo entiendo que Enrique Peña Nieto no iba a ofrecer la renuncia, ¿sí? Ni ameritaba tampoco ofrecer la renuncia presidencial, el asunto de la Casa Blanca. Pero lo que sí podía hacer era cambiar parte de su equipo gobernante y utilizarlo como en cualquier sistema presidencial, utilizar a sus ministros, a sus secretarios de despacho, como se llaman aquí, ofrecerlos, porque ellos son los que incurrieron, ellos sí son los que firmaron los contratos. ¿De qué estamos hablando? Se acusa a Luis Videgaray, se acusa al secretario de Comunicaciones y Transportes, se han acusado a otros funcionarios. Vamos a suponer que no los juzguen. Ahí sí hay que decir, en México, en el mejor de los casos, podemos esperar una sanción política, no una sanción, digamos, penal, ¿no? Legal. Nada más se les quita, se les separa del cargo, no como en Guatemala, que ya vimos que están juzgando. Está en la cárcel ya la vicepresidenta y el presidente Otto Pérez está así de ser removido del cargo y se fueron junto con ella el secretario de Educación Pública, el secretario de Economía y el encargado del SAT. Bueno, aquí ni siquiera, y esto es cárcel, ¿no? Aquí ni siquiera hay una sanción política. Entonces, poco se ayuda el presidente a recuperar esa confianza y hay que acordarnos que es muy difícil que haya gobernabilidad de un país si no hay confianza en sus autoridades. El discurso de Peña Nieto no es creíble si no va acompañado de acciones. Y las acciones no son pasar una ley secundaria. Las acciones son mostrar voluntad para acabar con la impunidad. Y hablando de números, hay otros números bastante interesantes. No es encuesta, tiene sus problemas, pero la revista semanal del Reforma saca algo en relación a los diputados que van a ocupar sus curules dentro de muy poco. Ahí tenemos otra parte del gobierno. La encuesta a la que tú te referías, Leonardo, está relacionada con el gobierno federal, con las autoridades centrales, ejecutivas. Aquí vamos al legislativo. Tampoco hay mucho de dónde cortar. Según este análisis del Reforma, de los 500 diputados hay 129 que tienen problemas. Los problemas van a diferente nivel. Algunos son por nepotismo, porque son hijos o parientes de la clase política.
Otros son por haber saltado tantas veces de un partido a otro, a otro, a otro, a otro. Bueno, digamos que eso no es delito chapulín. No es delito, aunque se percibe mal en la opinión pública. Pero están los que se encuentran bajo sospecha o acusación directa de malversar los fondos públicos, y el aparato de gobierno los cobija. Entonces, el Ejecutivo tiene un problemón enorme. En otras circunstancias se podría suponer que el Legislativo podría vigilarlo, podría ser ese contrapeso. Pero resulta que aquí el Comal le dijo a la olla: ¿qué prieto estás? Pues los dos están igual. Estas cifras y estas pequeñas biografías que sacó ayer Reforma diciéndonos quiénes son, se combinan muy bien con las encuestas que ponen a diputados y a senadores, pero sobre todo a diputados, como muy poco apreciados por el público mexicano. Las principales acciones e instituciones públicas, políticas, y las principales acciones económicas están hechas de confianza. Si no se tiene confianza en la economía, si no se tiene confianza en el peso, en este caso, o en cualquiera de las monedas, si no se tiene confianza en los gobernantes o en los que hacen la ley, pues parece que el país está en serios problemas. Hay un libro formidable de Francis Fukuyama que se llama precisamente Confianza, que es algo que se va gestando casi desde la prehistoria del ser humano. Cómo hay actos que producen confianza y hay actos que producen desconfianza en la comunidad o en una comunidad más amplia, una comunidad nacional, o ahora, en tiempos de globalización, en la desconfianza internacional. Estamos ante un problema verdaderamente severo en esta segunda mitad del gobierno que va del 2015 a 2018. No sé cómo vamos a llegar, pero sé cómo estamos ahora. Tampoco sé si ya tocamos el piso, si ya tocamos fondo, como se dice en lo coloquial, porque todavía hay tantas cosas que se pueden dar, tanta corrupción que puede aparecer, y tanta información sobre las relaciones que tienen los que cometen estos actos y que están coludidos. Por eso es que ahora la desconfianza se va a ir no solo al Ejecutivo, como ya viene, donde está teniendo los más bajos índices de aceptación el presidente de la República y su gabinete, sino al Legislativo, que de hecho está bastante desprestigiado, pero ahora el PRI junto con el Verde alcanza apenas los 250, que no le da, diputados de 500, lo cual no le da la mayoría para tomar decisiones. Esto le va a dar una importancia enorme al PANAL. Sí. Porque el PANAL, teniendo pocos diputados, 11 creo que tiene, sí, con esos 261 ya pueden tener mayoría. Y el PES, el Partido de Encuentro Social, aparentemente es otro de los futuros coaligados con PRI, Verde. Partidos satélites. Van a estar, digamos, coludidos, coaligados. Coaligados, Paoli, coludidos. Coludidos, coaligados. Sí. Yo creo que una buena pregunta es: ¿para qué tienen tantos diputados si tienen un descrédito así? O sea, ¿para qué van a usar esas mayorías? Pero me refiero a la enorme paradoja que veo en este momento. O sea, tienes efectivamente la posibilidad de construir una mayoría en San Lázaro y tienes una desconfianza en tres ámbitos fundamentales y ninguno de ellos te es benéfico. O sea, yo puedo imaginar que en un sistema político pueden decir: a ver, este señor no es muy honrado, pero tiene la economía funcionando a todo meter y estamos creciendo al... O sea, no te creen que seas honrado y la economía estás igual de mal, o sea, está reprobado en un 80%. Dicen: pero es que es tremendamente certero y eficaz en el ejercicio de gobierno.
y está edificando escuelas y dando sistemas de salud, pues tampoco. Pero bueno, supongamos que en todo eso no ha resultado, pero eres el policía número 1 y estás dando seguridad a todo el mundo. Entonces, bueno, pues no hay gobierno que salga gratis, está dando resultados ahí. O sea, si ves el poliedro, tienes desconfianza por todas partes. O sea, ni mejora la economía, ni los precios, somos más pobres, es la percepción de la inmensa mayoría, aunque el Excelsior hoy abre sus 8 columnas diciendo que tenemos más dinero. La percepción de 9 de cada 10 ciudadanos. El tenemos tampoco nos incorpora. Es que hoy tenemos menos dinero, que la economía está peor. Pero ciertamente es un mundo en el cual dices, ¿y de qué liana se puede colgar este gobierno? Si ni la eficacia económica, ni la orabilidad, ni la gestión, ni siquiera el control político del país. Porque termino ahí, los gobernadores hacen y deshacen, les meten leyes para que no se endeuden, pero pues tú tienes el ejército todavía desplegado en un montón de entidades y los gobernadores muy bien. O sea, ni en eso está calificando Aldo este gobierno. Por tanto, lo digo con enorme seriedad, es preocupante el nivel extraordinariamente bajo que está demostrando en, digamos, la mitad de su mandato, ¿no? Y es que la mala calidad del gobierno, creo yo que esto ya queda muy claro, se encuentra para su mala suerte con un entorno internacional que no le es para nada favorable. Desde luego que cuando Peña Nieto llegó, el precio del barril de petróleo estaba en los $100, como había sido con Felipe Calderón, que también fue un desastre de gobierno, pero tenía ese apoyo del petróleo. Hoy, para usar la frase del clásico, hoy, el precio del petróleo sigue bajando. Entonces hay un factor externo que ya no puede manejar y que entonces confluye con los que sí podría haber manejado, y en esa sopa realmente estamos en un callejón sin una salida clara. Sí, Lorenzo, pero están los factores externos que hay que reconocerlos en toda justicia, por los que la economía o nuestra clase dirigente poco puede hacer. Algo podría hacer, pero poco puede hacer, ¿no? Digamos, sí te lleva la ola internacional, pero entonces apuesta tus fichas a otros flancos en donde no te puedan pegar y que sí dependen de ti. A ver, impartir la justicia, en este caso la justicia hacia hacia las autoridades electas, hacia los políticos, sí depende de ti, no depende ni de que China se esté cayendo, ni de que Estados Unidos no haya crecido lo que ha prometido, ni nada. Entonces, enfila ahí tus baterías y trata de ganar un poco de credibilidad por otros lados, porque entonces resulta, como decías tú, Leonardo, hay dos cosas que tiene que hacer el Estado. Uno, darnos seguridad física, ¿no? No nos las da. No. Darnos servicios públicos, tampoco nos da esos servicios públicos. La tercera sería darnos confianza y tampoco nos los da. Entonces, pues no es de sorprender en absoluto que tenga el presidente a la mitad de su mandato el 32% de aprobación. Es que no nos da ni confianza ni sin fianza. Bueno, les propongo que hagamos una breve pausa del primer plano, regresamos en un instante. Decíamos hace un momento que poco hacen los políticos por ganar un poco de la simpatía, el aprecio, la aprobación de los ciudadanos. Bueno, no solamente hacen poco, sino hacen cosas que van precisamente para abonar a mayor desconfianza, mayor desprestigio, y es el caso de lo que están haciendo muchos gobernadores, 6 ahora con el de Puebla, que están pasando en sus congresos. Normalmente son congresos no necesariamente mayoritarios, pero digamos congresos locales que están de acuerdo con su propio gobernador, la mayoría de ellos en estos casos priistas, pero también se cuelan algunos de coalición que involucran al PAN e incluso al PRD, y que están pasando leyes muy restrictivas con respecto a los candidatos independientes. Por eso titulábamos este bloque que el miedo no anda en burro. Se quedaron realmente muy tocados los partidos, por una parte con las encuestas, en el sentido de que no los apreciamos, pero también con los resultados electorales de un estado como el de Nuevo León,
que es uno de los estados más importantes por su padrón electoral, sobre todo por su Producto Interno Bruto, en donde gana un, voy a decirlo así con comillas, independiente. Quiero decir abiertamente que no soy fan de los independientes, ni pienso que sean revolucionarios, ni que vayan a salvarnos de los partidos. En los independientes, como en los partidos, habrá gente honesta, gente capaz de gobernar con honestidad, con ética y con eficacia, y habrá otros que no son, eso no está en función de pertenecer a un partido, pero creo que sí hay que salvaguardarles sus derechos. Y ahora el gobernador de Puebla, el señor Moreno Valle, discurre que hay que meter una ley muy restrictiva en donde se les piden más de 120,000 firmas en 20 días para 3%, o sea, más que el nacional, para poder tener registro, donde se les pide que se hayan ido de sus partidos 3 años antes y donde se pide que esas firmas, estas 120,000, estén en 60%, en 66% de los municipios. La iniciativa era mucho peor, ¿eh? Pedían el 75% de los municipios y pedían las firmas en 10 días. Esa fue la gran concesión que hizo el Congreso. Quieren frenar esto porque saben que el desplome de los partidos políticos no lo detiene ni Dios Padre. Dices que algunos gobernadores y que sus congresos no necesariamente los dominan el partido del gobernador, pero es que en esto están metidos todos los partidos. Aquí es una defensa de la partidocracia. El gobernador Moreno Valle puede tener un tipo de relación con el PAN, el PRI, el Verde, el PRD, pero todos ellos se coaligan con su gobernador para la defensa, una defensa tan ridícula como es la exoneración en el caso de la Casa Blanca. En los dos se ve, es legal, es decir, lo que hicieron, no hay ninguna ilegalidad. El cuerpo que representa la soberanía del Estado de Puebla o de cualquier otro, dice, les exigimos esto, les exigimos lo imposible, pero somos los soberanos. Estamos representando a los poblanos que no quieren que haya partidos, candidatos independientes de poca monta. Estamos asegurándonos de que son realmente populares y que tienen apoyo. Bueno, entonces no es ilegal, pero sí es ilegítimo. Es completamente ilegítima esa actitud. Y contradictoria. O sea, el PAN va por la vida diciendo que se quiere acercar a los ciudadanos. El discurso de Anaya era buscar un nuevo pacto con los ciudadanos y ese mismo día el gobierno de Puebla está aprobando eso. Por cierto, 2 de los coordinadores coaligados para enfrentar el autoritarismo del PRI, Sinaloa y Puebla, aprueban esta legislación porque efectivamente el miedo no anda en burro. Pero además de contradictorio, yo creo que va a ser contraproducente. Porque déjenme así en dos segundos recordar que buena parte de la legislación que nos han prometido para ampliar el cauce de participación ciudadana nos la han dado con un montón de candados. Las famosas consultas populares. Al final resulta que, imagínense lo que hubiera sido esta elección última si nos hubieran preguntado sobre el tema del petróleo. Hubiera sido una elección épica e interesantísima. Pusieron tantas restricciones que al final lo único que nos preguntan es si queremos café o queremos té. Es lo único que te pueden preguntar, con lo cual las consultas fueron al demonio. La reelección inmediata le metieron un montón de candados para decir, sí, pero que no se salga del partido y tenemos el control. Y en este caso, la rendija que se había abierto ya la están cerrando nuevamente. O sea que lo que claramente nos están diciendo es, si del voto nulo salió toda esta agenda de ampliar espacios ciudadanos, ahora el mensaje es, señores, lo que se estaba abriendo lo vamos a cerrar. Yo creo que vale la pena ver este fenómeno que hemos constatado en 2015, después de las elecciones en 17 entidades, y en toda la República por lo que se refiere a los diputados, en los 300 distritos electorales, el número de aspirantes a ser candidatos a distintos niveles, a diputados, a gobernadores, hubo 3, nada más ganó 1, el de Nuevo León, pero en Campeche y en Michoacán hubo candidato a gobernador reconocido. Hubo, en fin, en suma, 200 y pico de, y los otros son los alcaldes. Alcaldes y delegados o jefes delegacionales en el Distrito Federal. De los 200 y pico que se manifestaron como aspirantes, en la Cámara fueron 122 que se fueron recortando, ganaron solo 40 y tantos. Uno de ellos, la gubernatura, como ya se dijo. Otro
llegó a diputado federal, el hijo del Maquío, Cloutier. Y hubo a varios alcaldes importantes. Nada más 3 ganaron. Pero importantes. Sí. Y algunos diputados locales, como este de Kumamoto, de Jalisco, que me parece de lo más interesante, porque parece el más puro de los candidatos independientes. Pero por otro lado hay un fenómeno de independencia, entre comillas, que se está manifestando a través de algún partido, como Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es un partido muy pragmático, que fue escogiendo del PAN o egresados del PAN, del PRI, del PRD, de todos lados, ¿no? Como dijo aquel que se confesaba, oh padre, me gusta con las meninas, con los meninos, con los militares, con los civiles. Es un mal chiste. Pero le gustaba todo, dejaba entrar a todo. Está Manuel Espino, están gentes de izquierda, de derecha y de extremo centro. Pero hay un fenómeno que se coló en el Movimiento Ciudadano, que es el de Alfaro, de Jalisco, que gana la zona conurbada de Guadalajara, gana la ciudad de Guadalajara y otros 3 municipios conurbados, de los 8, gana 4 municipios además de Guadalajara, en la zona conurbada de Jalisco, de tal manera que esto puso una tarjeta amarilla. Dijeron, oiga, la semana entrante, quiero decir, el año entrante, vamos a tener elecciones en 12 gobiernos de los estados. Y en 2018 puede surgir un candidato independiente. Ya el Bronco anunció hace unos días que no descarten la posibilidad, no dice de él, pero dice de que haya un candidato presidencial independiente en 2018. Entonces, ahorita están corriendo a tratar de acotar en sus pequeños corrales, pero no lo van a lograr. Yo creo que este es un movimiento de la ciudadanía que viene de muy abajo, con una gran frustración, con una gran incuria con los partidos y las partidocracias, que no se va a poder frenar tan fácilmente. Lo que habla de nuestro sistema político, este ejemplo, lo que nos dice de nuestro sistema político y de nuestros políticos, es que la única manera, como en el viejo estilo autoritario, la única manera que tienen de frenar lo que ellos perciben como un peligro es vía la exclusión, como se hizo durante más de 60 años en este país, y estamos regresando, y además, como dices bien, Lorenzo, no es el PRI el culpable de esto, son todos los partidos que están excluyendo al contrario. En vez de ponerse las pilas y que el fenómeno Bronco sea para decir, oigan, tenemos que ser menos corruptos, tenemos que acercarnos más a la gente, como decías tú, tenemos que hacer una mejor gestión de gobierno, no. Vamos a poner barrotes para que estos no entren. Me habla mucho de lo que es nuestra clase política, la reacción ante el fenómeno de los independientes. Sigo pensando que los partidos son necesarios y es como funciona la democracia, y verán cómo los independientes se van juntando a los grupos parlamentarios o van, digamos, entrando a la clase política. Así funcionan las democracias, pero como no funcionan es excluyendo a base de leyes, pues ahí sí, ilegítimas, como dirías tú. Yo creo que estamos todavía en el momento de la prueba. Vamos a ver si el Bronco realmente es independiente, si Kumamoto realmente logra hacer alguna diferencia allá en Jalisco, si el alcalde de Guadalajara también. Si salen bien, a pesar de estos obstáculos, puede realmente ser una válvula, una cosa positiva para esta frustración que se está acumulando. Pero si se comportan como la clase política tradicional, habrán cerrado una puerta que no veo cómo la volveremos a abrir. Yo creo que, bueno, en este caso es demasiado burdo el tema y espero que tenga una contraparte, ¿no? Que la reacción sea de tal manera negativa. Primero por el PAN, luego siguiendo por el PRD, no sé si el PRI tenga algún interés de que esto cambie, pero claramente el decir, oiga, estamos utilizando la ley como en los mejores tiempos del nacionalismo revolucionario para decir, aquí puede entrar cualquiera, pero me tiene que traer el 8% del padrón, y entonces no voy a dejar que usted lo haga. Es la ley, ¿eh? Yo estoy gobernando con la ley en la mano. Es de la ley de Herodes esto, y eso claramente creo que es inadmisible. Espero que en los próximos días sí genere una, digamos, dentro de los propios
propios partidos una idea de decir, no puede ser, o sea, no nos creen. Siempre decimos que vamos a abrir espacios, les vamos a dar la iniciativa popular a los ciudadanos si me traen 800,000 votos y vamos a ver si les damos o no preferente. Es decir, es una tomadura de pelo. Y en este caso, si hablábamos de la confianza en el Ejecutivo en los dos bloques anteriores, partidos políticos y congresos están en niveles igualmente preocupantes. Así es que espero que esto genere una reacción desde las bases, decir, señores, se nos está yendo la credibilidad por el caño. Bueno, ya lo dijiste tú que no se nos está, se nos fue. O sea, lo poco que queda lo están hipotecando con esto. Y que no salgan los gobernadores, como los he escuchado, a decir, oigan, pero ¿por qué me echan la bronca a mí si fue el Congreso? No, señor, usted tiene capacidad de vetar. Que las veten, esas, claro. Entonces, que nos demuestren que los muchos diputados son muy autoritarios, pero ellos están en pro de las libertades. Así que aquí todos vamos juntos, nos vamos a el último bloque. Quédese con nosotros, regresamos en un segunditito. En este último bloque vamos a saltar al plano internacional, pero solo poquito, porque en realidad vamos a tratar un tema que nos atañe y mucho como mexicanos. Y es lo que está ocurriendo, el fenómeno que está ocurriendo ahora en las precandidaturas en Estados Unidos. Del lado demócrata, bueno, tenemos a Hillary Clinton y un precandidato de Vermont, si mal no recuerdo, que es socialista y está poniendo realmente pimienta en la campaña demócrata. Pero en el lado republicano, ahí tenemos un fenómeno realmente preocupante para los norteamericanos, para el mundo y para nosotros como mexicanos, que es el señor Donald Trump. Resulta que lo que veíamos muchos como, bueno, casi folclore, ya no es folclore. Él, el señor Trump, con su dinero y con su discurso, está poniendo los verdaderos objetivos del Partido Republicano, a los que están con un cierto sentido de la realidad, los está haciendo a un lado porque se va tan radical que está obligando al resto a seguirlo, aunque no quieran, porque hay una parte del público norteamericano que quiere oír ese discurso, y ese discurso está centrado en buena medida, no nada más en eso, pero en la expulsión de los indocumentados, y esos indocumentados en Estados Unidos son mayoritariamente mexicanos. El día de ayer, en una caricatura que aparece en el New York Times, que no publica sus caricaturas en la edición de papel, sino en la edición de Internet, hay en un coche están dos norteamericanos y en dos caballos otros dos. Los de caballo dice, venimos con rifles, venimos a buscar a aquellos que están en favor del aborto. Y los del coche, muy displicente, con la cabellera de Donald Trump, dice, pero ¿para qué se preocupan por eso? Si mexicanos hay miles y los mexicanos son violadores, son narcotraficantes, ahí está a donde el área para cazar. Hablábamos de responsabilidades hace rato y a quién se le tienen que asignar. Lo digo, Lorenzo, porque difiero en lo que dices de que los otros 8 precandidatos republicanos están obligados, ¿sí?, a emparejársele a Donald Trump en ese discurso antiinmigrante, racista y no sé qué otros calificativos podríamos poner. Yo creo que no están obligados y es realmente vergonzoso que que los republicanos no haya uno que medianamente se haya, Jeb Bush de manera muy tibia, se le haya plantado y se plante frente a su partido a tratar de que penetre un discurso distinto hasta aun cuando fuera no por convicción, sino por conveniencia, porque no todo al interior del Partido Republicano es el Tea Party, ¿sí?, los famosos hiper duper conservadores, y creo que un candidato republicano que realmente tuviera los arrestos de enfrentarse a las barbaridades fanfarronadas, las llamaba hoy, ¿no?, Jesús Reyes Heroles, fanfarronadas de Donald Trump, tendría muchas oportunidades de ganar. Ya sabemos que el 17 o 12% del electorado son hispanos, ¿no? Mucho más si tomamos toda la migración ilegal, pero los hispanos son estos, y creo que sí hay oportunidad. No quisiera yo pasarme, yo estoy entre las que digo,
Lorenzo, que no va a llegar ni siquiera a ser candidato, ya no digas presidente, pero no me vaya a pasar como en aquellas épocas cuando venía el Holocausto, que todo el mundo decía, no, hombre, no va a venir, que esas barbaridades no ocurren. Pueden ocurrir, pero la responsabilidad, si ocurre, es en segunda instancia de los votantes y en primera de los de las primarias que van a votar por su candidato republicano, no solo de Trump. Yo estaba en tus filas y creo que muchísima gente estaba en tus filas de crédito, pensar que no iba a ascender. Andaba en un lugar bastante bajo, Jeb Bush estaba encabezando, sí. Y luego hubo 27 o no sé cuántos candidatos que se inscribieron, de tal manera que uno decía, bueno, pues que diga sus barbaridades como un político de carpa, como de hacer chistes, pero fue creciendo y fue revelando lo que a mi juicio es lo más importante, este núcleo que podría estar en los decenas de millones de estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, que piensan como él, o que están de acuerdo con las barbaridades que él dice, independientemente de que con algunas sí y con otras no, pero en general dice, este es el tipo de discurso, este es el tipo de presidente que necesitamos, qué bueno que lo digan, y de algún modo hace impacto en el país entero, hace impacto hasta en los demócratas, porque se tienen que ir con más cuidado si quieren algunos votos de esas decenas de millones que están en esa perspectiva. Entonces, este es un fenómeno que, como tú bien planteabas, Lorenzo, afecta al mundo entero porque está planteando cuál es el racional, bueno, por decirlo de alguna manera, el fundamento ideológico que en el mundo está representando la extrema derecha, que es el fascismo que ahora puede ser rubio, ya no de bigotito corto, sino de copete güero amplio, y que puede decir las barbaridades que le sean, porque algunas son barbaridades consideradas por ellos mismos, por los republicanos, pero no deja de tener un ascenso notable como para estar en el primer lugar de los candidatos republicanos. Yo creo que dices la verdad, y una verdad de Aquilo, del tamaño del huevo de la serpiente que tenemos ahí. No sé si pueden asignar responsabilidades, sino constatar la dimensión del problema. Yo entono el mea culpa, yo decía, bueno, que Donald Trump hizo hasta un favor a los migrantes, porque al decir las barbaridades que dice, el centro racional va a tomar el asunto y va a decir, a ver, queremos una discusión informada sobre el tema de inmigración, y lo que dice este señor es xenofobia pura y es intolerable. Pues resulta que la xenofobia pura, la intolerancia, pegan más. Claramente, pues no esperaban que tuviera tantos meses de gas helio y que estuviera ganando tanta notoriedad, pero claramente lo que nos dice es, tienes un sector del Partido Republicano que a pesar del corrimiento de sus liderazgos locales, hay que recordar, por ejemplo, cómo ha cambiado en Arizona, de una Arizona intolerante, una Arizona mucho más práctica a atender el problema, de una Texas mucho más intolerante a una Texas mucho más pragmática. O sea, les ha costado sangre, sudor y lágrimas, y de pronto llega y revienta la mesa y dice, en realidad siempre hemos estado de ese lado. Es muy preocupante. Yo espero que no crezca más. Una buena parte de la sociología electoral norteamericana demuestra que la experiencia dice hasta ahora que el que arranca primero con esos porcentajes no necesariamente logra aglutinar una coalición mayoritaria, y por el propio sistema de primarias que tienen los americanos se va depurando todo eso. Pero el tema del antimexicanismo ha podido más, y hay 2 cubanos metidos entre los precandidatos, que la apertura de relaciones con Cuba. O sea, ha sido un tema mucho más relevante eso. Y bueno, pues no puedo dejar de constatar que ese populismo a la norteamericana, y digo populismo porque sean los 3 elementos del triángulo, es decir, un líder que dice que tener contacto con el pueblo bueno, si el pueblo norteamericano trabajador, que es víctima de un complot en el cual están el gobierno mexicano, que es listísimo, porque les mandamos a todos los malos allá, y el gobierno norteamericano, que es un montón de pánfilos que ve para el otro lado, mientras nosotros les mandamos la escoria. Ese discurso simplón y brutalmente mecánico. Y maniqueo. Maniqueo, bueno, pues es el esquema, yo soy bueno, este es el malo, pero yo los voy a salvar. Y además voy a hacer que los migrantes paguen el muro con las remesas que nos quitan. Esto es un discurso. Bueno, pues hay que constatar que ese huevo de la serpiente tiene 20 y tantos % de intención de votos. Y el tener al tema mexicano como centro. Habíamos visto otras campañas en donde sí se ponía el tema de la migración, así, migración en términos generales. El tema del narcotráfico también entró en otras campañas,
casi por añadidura, ¿de dónde vienen las drogas? Bueno, de Colombia y de México, pero en esta ocasión no hay para dónde hacerse. Menciona abiertamente, son los mexicanos, y vamos a intentar detener las remesas, vamos expropiarlas. Incluso expropiarlas, sí. Y las remesas es el resultado del trabajo físico de ellos. Bueno, esas se las vamos a quitar y vamos a obligar al gobierno mexicano a levantar el muro, un muro infranqueable. Realmente aquí estamos viendo cómo en meses el tema de México como responsable de una de las supuestamente crisis norteamericanas, porque Trump dice, vamos a volver a ser grande América, es volver a la grandeza americana, que la grandeza americana en el discurso implícito está, se cayó. ¿Y quién y cómo la vamos a volver a hacer? Empezando por resolver el problema mexicano, ¿cómo? Expulsándolos. Bueno, no lo habíamos visto en mucho tiempo. En algunas mesas se ha dicho que qué exagerado comparar esto con la xenofobia de Hitler, pero tampoco está tan lejos. Lo que está en el fondo planteando Donald Trump es cambiar, y lo digo por otra cosa aparte de la expropiación. Él dijo que aún los hijos de migrantes que nacieran en Estados Unidos los iba a mandar de regreso. El jus solis, ese se va, y ahora es el de sangre. ¿Sí? ¿Sangre o raza? Es la sangre o raza, que es lo mismo que hizo Hitler. Es por la raza, y eso es lo que está planteando Donald Trump, y no hay ni el menor asomo de indignación articulado en los estados, ni en la población estadounidense, ni en el gobierno estadounidense contra este discurso de sangre o raza contra territorio y derechos. Ahora sí que usando el lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, parece ser que eso lo ha tomado Trump de la peor manera, pero nos tenemos que ir y seguiremos con este problema seguramente en mesas futuras. Buenas noches.